Bien, vamos a dar inicio a este estudio bíblico en esta linda tarde en la cual nos estamos saludando ya desde este equipo, desde esta cabina, hoy en este día 30 de marzo del año 2022, y estamos ya con la mejor disposición para enviarles un saludo, para decirles que ya se empiecen a conectar, amigos, hermanos en Cristo, para que empiecen a seguir la página de la plataforma que corresponde a la Iglesia Unción Divina de aquí de Tecuanapa, Guerrero, México, y estamos invitándolos a todos y cada uno de ustedes para que sintonicen esta red cristiana en donde ya nos encontramos en el aire, donde ya nos encontramos transmitiendo. Nuestro profundo agradecimiento para todos ustedes, sean bienvenidos, y en este su programa La Enseñanza Cristiana es para Todos. Hoy estaremos viendo un tema, considero que es de mucha importancia para todos ustedes y para mí también, después de haberse dado una pausa por situaciones del internet que estaba un poquito no muy en condiciones, pero ya estamos nuevamente, amigos, hermanos, hermanos en Cristo, ya estamos nuevamente llevando a cabo esta transmisión en la cual los invitamos pues una vez más para que se conecten, para que sintonicen y no se pierdan la bendición que viene de parte de nuestro Dios. Hoy vamos a estar viendo, en esta tarde, vamos a estar viendo un tema en la cual primeramente yo quiero invitarles para que hagamos una oración en la cual nos estemos dirigiendo a nuestro Dios. Los invito a orar para que el Señor nos esté dando la guianza, para que el Señor esté obrando, para que el Espíritu del Señor esté ministrando en este estudio bíblico. Como ya lo dije hace un momento, la enseñanza cristiana es para todos. Oremos a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oh Dios de la gloria, aquí estamos, Señor, con ese corazón dispuesto, con ese sentir, Señor, que tú me has hecho para poder dirigirme a todos aquellos hermanos, amigos, parientes, familiares que ya se están conectando, que ya están siguiendo esta página. Yo te ruego que derrames bendición para todos y cada uno de ustedes, y también te ruego, amado Dios, que sea tu Espíritu Santo el que esté llevando el control de esta enseñanza, y no sea yo en la carne, sino que sea tu Santo Espíritu el que esté llevando toda esta administración en la cual estamos ya dispuestos, en la cual estamos pidiéndote que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des de tu conocimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos en tus manos, amado Dios, porque tú eres dueño de todas las cosas. Gracias, amado Dios. Y bueno, vamos a ir a una cita bíblica, amados amigos. Los invito para que vayamos allá en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio vamos a buscar una cita bíblica, y lo invito a que tome su Biblia, a que eche mano de su Biblia, y si de ser posible los invito también para que estén tomando nota, porque es importante saber que nuestro Señor en cada tiempo, en cada momento nos hace sentir de que le busquemos. Y hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de acercarse a Dios a través de su palabra. Es tiempo de acercarse a Dios a través de una enseñanza que Él nos da. Los invito para que abran su Biblia allá en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, y vamos a buscar el versículo 10. Vamos a leer 3 versículos. El versículo 10, vamos a leer el versículo 14
y vamos a darle también una lectura al versículo 2 del capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Y bueno, pues nos unimos en la oración, me sigue con la vista y vamos a darle lectura a esta porción bíblica que ya he estado mencionando. Versículo 10 de capítulo 30 de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y decimos amén, gloria a Dios. Dice la palabra: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aleluya. Y el versículo 2 de ese mismo capítulo 30 dice la palabra: y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con toda tu corazón y con toda tu alma. Esta es la bendita palabra que vamos a estar escudriñando, que vamos a estar estudiando, y vamos a ponerle un título a este tema que está basado en esta porción bíblica. La porción bíblica nos hace énfasis, nos hace alusión de que debemos de obedecer a Dios. Por lo tanto, el tema de esta noche se llama la obediencia a Dios. Vuelvo a repetir, la obediencia a Dios. Es muy importante la obediencia en todo momento, en todo lugar, en todo trabajo, y ¿por qué no? En la palabra de Dios debe haber obediencia al Señor. Cuando nosotros nos encontramos trabajando en algún trabajo, tenemos alguna persona que dirige el trabajo. Pues bueno, aquí Dios dirige esta enseñanza de esta porción de la santa palabra de Dios. Y por lo tanto, donde quiera existe la obediencia. Por esa razón, por eso dice la palabra que debemos ser obedientes a la voz de Dios. Debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Debemos ser obedientes a lo que la enseñanza nos dice, la cual está planeada, la cual está escrita en este libro que es las Sagradas Escrituras. Entonces, pues, estamos dándole la determinación de que la obediencia a Dios es muy importante. La cita bíblica se centra en eso de ser obedientes, y también quiero que el versículo 14 que leímos, darle el objetivo principal de darle un texto muy importante conocido como texto de oro. ¿Por qué? Porque dice que muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Para que la cumplas, la palabra cumplir es sinónimo de obedecerla, ¿sí? Es sinónimo de que se está obedeciendo. Se cumple, se obedece. Entonces es eso lo que tenemos que darle ese énfasis, y lo vamos a denominar como versículo de un texto de oro, de un texto de verdad, de un texto específico que contiene una importancia de la palabra de Dios, que debe de cumplirse, que debe de obedecerse. Entonces, amados hermanos, amigos, para ello vamos a dar lectura a un propósito. En las enseñanzas siempre se echa mano de algunas herramientas para que podamos darle ese encauzamiento, ese enfoque, para que usted allá donde está en casita, donde está sintonizando, a lo mejor va en un autobús, a lo mejor está en algún lugar en donde hay recreación, pero también está al pendiente de la palabra del Señor. Bueno, pues el propósito de esta tarde
es que el cristiano se dé cuenta que aparte de ser salvo por la gracia del Señor Jesucristo, reconozca, oiga bien, reconozca que la obediencia a nuestro Dios trae grandes, escuche bien, trae grandes bendiciones para la vida de cada uno de nosotros, lo que llamamos la vida espiritual también, porque viene de parte de Dios. Y así pueda escuchar la voz del Dios Altísimo. Ese es el propósito. Entonces el cristiano debe de reconocer que es de mucha importancia obedecer a Dios y escuchar la voz del Señor, para que así usted esté recibiendo bendición en su vida y esté también bendiciendo a otras personas, como es el caso de ahorita, porque la palabra de Dios trae muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces, ese es el propósito el cual le damos, que tengamos que poner mucha atención y mucho énfasis en eso. Y pues yo creo que obedecer la voz de Dios es un mandato de parte de Él, no es un mandato de hombre, no es un mandato de cualquier otra persona, es un mandato de la disponibilidad que Dios tiene para con nosotros, que somos su pueblo. Entonces, obedecer la voz de Dios es un mandato del Señor. Bueno, pues, para ello me permito hacer énfasis también para decirles que Dios bendice a los que creen y obedecen su palabra. Esto es importante. A los que creen y obedecen su palabra, Dios bendice a ese ser querido, a ese ser humano, al amigo, a la amiga, al cristiano. Dios, a todo aquel que cree su palabra y obedece a su palabra, Dios le bendice en gran manera. Entonces, Dios es un Dios que manifiesta un poder. Si usted le obedeces a Dios, Dios manifiesta un poder poderoso, un poder milagroso. Por tanto, siempre nosotros nos irá bien si es que estamos dándole un seguimiento de obediencia a la palabra de Dios. Amén. Alabado sea Dios. A continuación, quiero darles a conocer algunos puntos importantes, unos puntos que simbolizan una gran enorme de llenura para su vida y de aprendizaje para su vida, algunos conceptos centrales sobre el tema que estamos tratando, ¿sí? Así es que este estudio bíblico está centrado, hay muchos puntos, pero quiero darles a conocer de manera muy precisa 5 puntos de estos conceptos centrales. Número 1, tome nota. Número 1, debemos obedecer la voz y la voluntad de Dios por fe y actuar confiadamente en su palabra. Escuche bien, debemos obedecer la voz de Dios y tener que seguir la voluntad de Dios por fe y actuar confiadamente en su palabra. ¿Qué nos da a entender esto? Que Dios tiene muchos planes para nuestras vidas, para nuestras almas, y Dios siempre nos quiere bendecir. A través de la obediencia Dios nos bendice. Por lo tanto, amado amigo, amado hermano en Cristo Jesús, dice este número 1 que debemos obedecer la voz de Dios, no la voz de hombre, la voz de Dios, porque Dios es sobrenatural, porque Dios es el Dios creador. Incluso cuando hizo todas las cosas, hizo nuestra propia vida, nuestro propio ser, hizo al hombre, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debemos de nosotros tenerle esa confianza en Dios, ¿sí? Ese es el número 1. El número 2, dice que los milagros de Dios siempre se reciben en obediencia. Oiga bien, que los milagros de Dios, en el número 2, siempre se reciben en obediencia a su palabra. ¿Qué nos da a entender esto? Que debemos ser humildes, que debemos buscarle de corazón, que debemos rendirnos ante Dios, que debemos incluso poner en sus manos de Dios nuestra aflicción,
para que las cosas de Dios siempre se estén recibiendo a través de ser obedientes. Ese es el número 2. El número 3, entender que Dios usa diferentes medios para bendecirnos en gran manera. Oiga bien, entender que Dios usa diferentes formas o diferentes medios para bendecirnos en gran manera. Algunos casos, por ejemplo, nos bendice en gran manera. Por ejemplo, yo me vi muy mal de salud, un caso mío, mi testimonio que ya lo di en la iglesia donde yo acudo, en la unción divina. Yo estuve muy enfermo, tuve varias enfermedades, entre ellas me dio la tuberculosis, mis ojos se enfermaron, tuve que operarme, y bueno, todo salió conforme Dios quiso, conforme la voluntad de Dios, porque de varias formas Dios nos ayuda para bien. Así es que hay que estar agradecidos con Dios y ser obedientes en primer lugar con Dios. Punto número 4. El punto número 4 nos dice que pese a circunstancias difíciles o cruciales o que nos agobien o estén totalmente difíciles, nuestra obediencia siempre debe estar centrada en el Señor. Amén. Por cualquier situación que nos agobie, por cualquier situación que estemos pasando, ya sea muy difícil, pero nuestra obediencia debe estar centrada siempre en el Señor. Y ahí es donde cabe que no debemos nosotros poner resistencia. Ahí cabe es que entre nosotros no debemos darnos por vencido o ser conformista o rendirnos nada más porque no queremos, no. Aquí hay que rendirse, pero hay que rendirse para Dios. Y es así como es el número 4 que estamos viendo, y estaremos pasando al punto número 5 y último de este apartado de concentrado de aspectos importantes. Bueno, pues el número 5 nos dice que muchos, esperemos que a lo mejor aquí no sea así, pero esperemos que es para muchos, quizá de los que no conocen bien a Dios o no conocen a Dios, desean recibir las cosas de Dios, pero lamentablemente no se sujetan a la voluntad de Dios. Esto es importante. Si no nos sujetamos a Dios, si no le obedecemos a Dios, porque sujetarse es obediencia también. Si no nos sujetamos a Dios, por más que le pidamos, por más que estemos nosotros pidiéndole a Dios, Él no nos va a dar lo que nosotros queremos recibir. Entonces debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Y es ahí donde a veces se da el problema cuando no hay sujeción a Dios. Es ahí donde viene el problema, donde se da la resistencia, se da la desobediencia, se da en que no hay sujeción, no somos sumisos ante Dios. Estos son algunos conceptos, hay más, pero estos son muy importantes para su vida y para mi vida y para la vida de todos, la vida del niño, del adolescente, del joven, del adulto, del anciano, para todos. Pues bueno, veremos algunas otras referencias ya para irle dando un poco de término y que esta enseñanza esté quedando entendible. Ahora vamos a ver algunas referencias que vienen de parte de la palabra de Dios, algunas citas bíblicas, algunas referencias bíblicas. Palabra fiel es la Biblia, palabra fiel y verdadera. Dios dice en Jeremías 42, vemos la Biblia en Jeremías 42, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Jeremías 42, versículo 6. Jeremías 42, versículo 6 dice la palabra del Señor, dice, sea bueno, sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Mira qué versículo tan importante, que si obedecemos la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Entonces aquí nos dice también la parte referencial de Jeremías 42:6, que debemos ser muy obedientes a Dios para que nos vaya bien en todo tiempo.
Amén, aleluya. Se insta de que si obedecemos a la voz de Jehová nuestro Dios, nos irá bien. Alabado sea el Señor, nos irá bien. Quizá no súper bien, pero nos irá bien conforme Dios quiere, conforme Dios desea. Se destaca también que debemos tener a Dios en primer lugar. Esto es importante, amado amigo, amado hermano. Esto es importante que destacar que debemos tener a Dios en primer lugar para obedecerle, antes que a otras cosas. A veces le damos importancia a compromisos de humanistas o de humanidad o humanitarios que provienen de hombre, y no debe de ser así. La palabra de Dios nos dice en Hechos 5:29, en su parte B, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, y esto es muy interesante. ¿Qué dice Dios en Hechos 5:29 en su parte B? Que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso dice la palabra de nuestro Dios. Y usted la puede leer, amado hermano. Usted la puede leer en su Santa Biblia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces debemos tener a Dios en primer lugar. Está claro, y yo creo que nosotros como hermanos, como amigos que somos de los que me están oyendo, debemos de buscar a Dios, debemos obedecer a Dios. Del Señor Jesucristo también tenemos un gran ejemplo o un claro ejemplo de obediencia. Y eso lo vemos en Hebreos 5, 8 y 9. En Hebreos 5, 8 y 9 buscamos rápidamente la palabra de Dios en Hebreos 5, en Hebreos 5, 8 y 9. Vamos a ver la palabra de Dios en Hebreos 5, 8 y 9. Buscamos tantito la palabra de Dios en Hebreos 5, 8 y 9. Por aquí la tenemos, la palabra del Señor. Hebreos 5, 8 y 9. En breve le damos lectura, por aquí la tenemos. En Hebreos 5, 8 y 9 tenemos un claro ejemplo de Dios, ya lo he estado yo manifestando, ya lo he estado diciendo, y la palabra dice así, en el versículo 8 primeramente: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vuelvo a repetir, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen. Eso nos dice en Hebreos 5, 8 y 9. La palabra es muy verdadera, como ya lo dije hace un momento, es fiel. La palabra es certera, no falla. Entonces, vino a dar esa salvación eterna para todos los que obedecemos. Por demás, debemos purificar nuestras almas por la obediencia. Debemos purificar nuestras almas por la obediencia. Esa es otra cita muy importante que le voy a dar a conocer. Y está, veremos en Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22, y la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:22 dice de la siguiente forma. Le damos lectura. Primera de Pedro 1:22. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, otra vez, por la obediencia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Entonces, pues, tenemos que tener muy en cuenta
que aparte de ser obedientes, nosotros debemos ser agradecidos con el Señor. Obedecer nos trae grandes bendiciones, que nos quede bien sembrado en nuestro corazón, que obedecer a Dios nos trae grandes bendiciones. Para ir concluyendo, los profetas y siervos del Señor que hacen referencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, también fueron obedientes. Y por citar algunos, por ejemplo, Abraham, Moisés, Juan, el apóstol Pablo, por mencionar algunos de ellos, siempre estuvieron dispuestos diciendo: heme aquí, Señor. Y al decir heme aquí, es que eso es obedecer a Dios por la voz que Él nos da. Y con esto estamos concluyendo este estudio bíblico. Esperamos que el propósito se haya alcanzado y no deje de releer las citas que vimos. Si es que tomó nota, quedamos que en el estudio bíblico del propósito es que el cristiano reconozca que obedecer a Dios trae grandes bendiciones. Tenemos que escuchar la voz de Dios para obedecer y ser humilde. Vimos 5 puntos muy importantes, vimos algunas referencias bíblicas, y bueno, con esto estamos terminando este estudio bíblico. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas, y los esperamos en nuestra siguiente programación, en su programa La Enseñanza Cristiana es para Todos. Que Dios me los bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Amén, amén.